Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Andrés Díaz. Eh, Soy del programa de tecnología en electricidad de media y baja tensión, y voy a hablar un poco sobre algunas aplicaciones que tiene el cálculo multivariado en mi carrera. Pues si bien tiene bastantes aplicaciones, debido a sus diversos métodos matemáticos se aplica para hallar tensión, para hallar intensidad. También tiene algunos campos de acción en la electrostática, pero en esta exposición vamos a hablar sobre un teorema que se llama el teorema de divergencia, que entre otras cosas nos sirve para hallar el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada, para lo cual vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice: obtener el flujo del campo eléctrico F igual a Y en la dirección Y más Y por X en la dirección J menos Z en la dirección K a través de la superficie cerrada formada por el cilindro X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 4 en el plano X igual a 0, que es como la base de nuestro sólido, y el paraboloide Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Pues aquí para iniciar, nos hacemos una idea de cómo es el volumen. Entonces aquí tenemos dibujado nuestro paraboloide, aquí el cilindro, y vemos que se cortan cuando el paraboloide alcanza un radio igual al del cilindro. Aquí tenemos la figura vista desde la parte de arriba, y la ecuación de esta circunferencia, que es la circunferencia de la base y de los círculos que van formando el cilindro. Para solucionar este ejercicio tenemos esta ecuación, que es el teorema de divergencia, y lo que nos dice este teorema es que aquí esta integral la cambiamos por esta integral de volumen, en donde integramos la divergencia del campo de F. Podríamos intentar solucionar este ejercicio utilizando la parte izquierda de la ecuación, pero tendríamos que evaluar tres integrales. Tendríamos que evaluar tres integrales de superficie: una para el plano, que es para la base del volumen, otra para el cilindro y otra para el paraboloide, por lo que el ejercicio se podría alargar mucho. Entonces lo más fácil es integrar la divergencia del campo en el volumen encerrado. Entonces lo primero que hacemos es hallar la divergencia del campo, que se hace sumando las derivadas parciales de cada componente del campo. Entonces la primera componente derivada con respecto a X, la segunda componente con respecto a Y, y la tercera componente con respecto a Z, lo que nos da X menos 1. Entonces ya con esto podemos plantear la integral, que nos queda de la siguiente forma. Aquí el paso siguiente es plantear los límites de integración de cada integral. Entonces aquí vemos que aquí integramos primero respecto a X, luego integramos respecto a Y y por último integramos respecto a Z. Entonces aquí en este dibujito vemos que X está variando entre menos 2 a 2. Aquí lo ponemos en los límites de integración. Y está variando desde aquí, desde menos Y, por decirlo así, hasta Y. Y para hallar este límite podemos despejar Y de la ecuación de la circunferencia, teniendo la parte positiva siendo la parte superior de la circunferencia, y la negativa la parte inferior de la circunferencia, para los dos límites de integración. Con esto ya tendríamos el área de la base, y entonces ahora analizamos cómo varía la altura. Y aquí vemos que la altura varía desde 0, desde el plano Z igual a 0, hasta la ecuación del paraboloide, que tiene ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a Z. Y al final pues nos queda esta integral, que
viendo estos límites pues queda un poco complicada. Entonces, para solucionarla más fácil, de una mejor manera, hacemos un cambio a coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas tenemos un radio, ρ, y un ángulo, que con estos dos se nos define la base y luego ya la altura z. Entonces, haciendo los respectivos cambios de x, y z, miramos cómo empiezan a cambiar nuestros límites de integración. Entonces vemos que ρ se varía de 0 al radio de la circunferencia, que es 2. Entonces aquí lo tenemos, ρ varía de 0 a 2. Θ está variando de 0 a 2pi para completar toda la circunferencia, toda el área de la base. Y z varía, como ya lo dije antes, de 0 al paraboloide. Y reemplazando los valores de x y de y en el paraboloide, obtenemos que z es igual a ρ al cuadrado. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente forma. Aquí una cosa que no mencioné antes, y es que la divergencia también la pasamos a coordenadas cilíndricas. Aquí devolviendo un poco, vemos que la divergencia nos dio x menos 1. Entonces, pasando la coordenada cilíndrica, nos queda ρ coseno de θ menos 1. Y aquí este ρ se le agrega por esto debido al cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Es que aparece este ρ aquí en la integral. Entonces pues empezamos a desarrollar esta integral. Entonces, después de hallar estos límites, hacemos la integral. Primero integramos con respecto a z, luego con respecto a θ y por último con respecto a ρ. Integrando primero con respecto a z, vemos que todo esto sería constante, por lo cual sale la integral y lo evaluamos de 0 a ρ cuadrado. En el paso siguiente evaluamos la integral con respecto a θ y el resultado es este que tenemos aquí, y luego eso lo integramos con respecto a ρ. Teniendo este resultado aquí al final, lo integramos con respecto a ρ, evaluamos de 0 a 2 y ya al final tenemos el valor de menos 8pi. Al ser negativo, esto nos indica que está entrando más campo F a la superficie, al sólido, que el campo que está saliendo. Por esto nos da el resultado negativo. Mi nombre es Brian Muñoz y voy a darles a conocer una aplicación del cálculo multivariado. El cálculo multivariado y el Machine Learning o la inteligencia artificial. En este campo podemos ver varias aplicaciones del cálculo multivariado, pero en esta quiero mostrarles un algoritmo que se llama el algoritmo del descenso del gradiente. ¿Para qué sirve? Es una técnica de optimización que hace parte de las matemáticas, especialmente pues del cálculo multivariado, el cual consiste en buscar los puntos críticos, los mínimos y los máximos pues de una función. Acá en este caso tengo la siguiente función. Acá tenemos las x, las y, que son dos parámetros que va a recibir esta función, y en este eje tenemos pues f de x, y. Esta sería su gráfica representada en 3 dimensiones. ¿En qué consiste el descenso del gradiente? Consiste en pararnos en su gráfica, o sea, en encontrar los mínimos, pero por medio de iteraciones. En este caso podemos ver acá que nos paramos en un punto al azar de la gráfica y dependiendo del gradiente y de las iteraciones vamos avanzando. Acá vemos, avanzamos hasta que llegamos a un punto mínimo. En este caso la parte roja es la parte más alta, la parte azul es la parte más baja. Teniendo como referencia esta función,
vamos a verla desde un plano superior. Entonces esta función ya graficada como desde un plano superior, tomando los puntos pues amarillos como los más altos y los azules como los más bajos, tenemos esta representación, este gráfico. Lo que vamos a hacer es tomar un teta o un punto. En este caso el punto pues se va a llamar teta, y para hallar un nuevo teta, o sea, tenemos que hacer iteraciones hasta acercarnos, digamos, a un punto azul que es los mínimos, ¿no? Entonces para llegar a un teta, tenemos que el nuevo teta va a ser igual a teta menos el radio de aprendizaje por el gradiente. Eso nos dice el algoritmo del gradiente. Entonces, para poder hallar el gradiente tenemos que hallar las derivadas parciales de la función. Entonces, la derivada parcial de la función respecto a x, que nos da la pendiente respecto a esa variable, y la derivada parcial respecto a y de la función, que nos da la pendiente de la función respecto a esa variable. El gradiente va a ser el vector que junta estas dos pendientes, tanto la pendiente de x como la pendiente de y. Entonces, ya al hacer varias iteraciones y aplicando la fórmula de que el teta nuevo va a ser igual al teta menos el radio de aprendizaje por el gradiente, tenemos que después de muchas iteraciones el algoritmo pues va a tender a un punto, al punto mínimo, ¿no? O sea, acá vemos que estamos en un punto más o menos no tan alto, como del 0.44 más o menos, por acá 45. Y tomamos, nos vamos por la parte azulita y llegamos hasta pues un mínimo que en este caso pues no está graficado no se alcanza a ver en la gráfica, pero acá está un mínimo que sería menos 0.88. Antes sería menor que eso. En resumen, pues el algoritmo de gradiente de descenso pues nos funciona para evaluar sistemas de inteligencia artificial o de machine learning y minimizar su error. Entonces, al minimizar su error, lo que hacemos es que el sistema sea más eficiente, porque se equivoque menos en los resultados que está dando, y así podemos concluir que pues, el sistema ha mejorado o ha aprendido. Buenas tardes para todos. Pues en el día de hoy les voy a explicar les voy a exponer algunas de las aplicaciones que tiene el cálculo multivariado en la ingeniería civil. Para empezar, pues me gustaría comentarles que en la ingeniería civil el cálculo multivariado tiene aplicación en prácticamente en todas las áreas de la misma. En el área hidráulica tiene aplicación, en el área de vías tiene aplicación, en el área geotécnica tiene aplicación, en el área estructural tiene aplicación. Para mencionar alguna, digamos que aparte del ejemplo que les voy a dar el día de hoy, por ejemplo en vías, en el cálculo de las curvas, sobre todo en el cálculo de las curvas que son cerradas, nosotros requerimos cumplir con unas ciertas velocidades de diseño que nos exige la norma. Entonces, para ello tenemos que jugar con las longitudes de arco de cada una de esas curvas. Es decir, que para poder empezar o para poder cumplir con las velocidades de diseño que nos exige la norma o le exige el INVIAS en este caso, pues debemos calcular las longitudes de arco de todas las curvas que vayan en nuestro perfil o en nuestro eje vial que vayamos a diseñar. Entonces digamos que claramente en una parte del curso aprendimos a cómo diseñar a cómo calcular las longitudes de arco. Entonces esa es una aplicación que básicamente digamos que nos da
o más bien nos impone un parámetro para el cálculo de las vías, y nosotros lo usamos para poder cumplir con la normativa vigente, en este caso el INVIAS. Pero no quise colocar esa como ejemplo porque la aplicación, digamos que solo es en vías, ¿no? Digamos que la longitud de arco es una aplicación muy propia del cálculo de las curvas compuestas y de las curvas simples. Sin embargo, en el cálculo o en la ingeniería civil hay otro método que sí utilizamos en muchísimas cosas, y es el círculo de Moore. ¿Qué es el círculo de Moore? Bueno, mentiras. ¿En qué aplicamos el círculo de Moore? Nosotros el círculo de Moore lo aplicamos en el área hidráulica. Por ejemplo, nosotros para hacer el análisis o para poder diseñar en el área hidráulica, no sé, el espesor de la tubería, la rugosidad, la longitud, debemos analizar el flujo del agua de manera diferencial. Y para eso nos sirve el círculo de Moore, es decir, calcular el flujo de agua de una sección o de un cubo infinitesimal que nos permite establecer las condiciones mecánicas que tiene ese flujo, y a partir de eso pues poder tomar decisiones en el diseño. Por ejemplo, el círculo de Moore también tiene aplicación en el área de estructuras. Básicamente el círculo de Moore es analizar los esfuerzos normales y los esfuerzos tensionantes de una sección o de un cubo infinitesimal. ¿Para qué? Para hacer el cálculo de las propiedades mecánicas. Eso es el círculo de Moore. En el área estructural, por ejemplo, si nosotros podemos establecer en una sección infinitesimal cuál va a ser el esfuerzo cortante y cuál va a ser el esfuerzo normal, pues a partir de eso podemos diseñar una viga completa, y al analizar una sola sección pues podemos tener una mejor comprensión de cómo va a ser el comportamiento mecánico de la viga, cómo se va a comportar cuando se le ponga peso y se vaya a flexionar, o cómo se vaya a comportar cuando le coloquemos, no sé, fuerzas axiales que hagan que se comprima. Entonces, al entender el tema del círculo de Moore, pues vamos a poder entender mejor el diseño estructural de vigas, columnas, de losas, cimentaciones, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, en el tema de suelos, digamos, analizar o entender el círculo de Moore nos permite establecer si se puede o no colocar una estructura en un tipo de suelo determinado, dado que a partir del cálculo de los esfuerzos que puede soportar ese suelo, pues yo puedo a partir de eso calcular el peso que puede soportar, y asimismo tomar la decisión, no sé, de cuántos pisos se le puede montar, de qué tipo de cimentación, etcétera. Y ¿qué es el círculo de Moore? Digamos acá vemos otro ejemplo que se me había pasado, y es el tema del cálculo de taludes, ¿sí? Con el círculo de Moore nosotros podemos predecir posibles deslizamientos, podemos diseñar taludes que nos soporten grandes edificaciones, grandes vías, de tal forma de que a futuro pues el terreno no se vaya a deslizar o no vaya a tener problemas de falla, no vaya a tener problemas de falla, ¿sí? No vaya a fallar con el tiempo. Pero todo eso analizando un elemento diferencial que nos permite establecer las condiciones mecánicas para así poder tomar decisiones en cuanto al diseño. Y pues digamos que el círculo de Moore básicamente es la esquematización de esos esfuerzos en esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica nos representa un cubo de esfuerzos en un talud, ¿sí? Entonces, como se pueden fijar en esta parte de acá, en el círculo nos muestra los esfuerzos máximos que puede tener un cubo de eso, ¿sí? Es decir, un cubo o esa sección infinitesimal que tomamos, los esfuerzos máximos están representados por este círculo, y nosotros diseñamos con una envolvente de diseño que básicamente es una recta tangente que pase por ese círculo, ¿sí? Entonces, como el círculo representa todos los puntos máximos para los cuales la sección o la sección diferencial va a fallar, pues quiere decir que si nosotros tomamos una recta tangente en cualquier punto, pues vamos a diseñar con los puntos máximos de falla, y eso es lo que nosotros buscamos,
¿sí? En este caso, pues nosotros ¿qué queremos? Hallar el ángulo phi, ¿sí? El ángulo de fricción y el coeficiente coeficiente real, ¿sí? Entonces, pues todo esto es básicamente un análisis gráfico y ¿qué se puede ver aquí del cálculo? Pues que básicamente uno debe saber primero graficar, poder utilizar el sistema coordenado porque el círculo de Moore también se aplica en condiciones tridimensionales y tener muchísima claridad del concepto que se está manejando y además de eso de que pues vamos a tener que utilizar conceptos como la recta tangente, vamos a tener que utilizar conceptos como el área de la superficie, vamos a tener que utilizar también el análisis de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, que básicamente ¿qué es? El esfuerzo cortante y el esfuerzo normal básicamente son vectores que son perpendiculares a la sección infinitesimal que estamos analizando, y pues eso hace parte de todo lo que hemos visto en el curso de cálculo, ¿sí? Pues no es más, esos son dos ejemplos, el tema de la longitud de arco y el círculo de Moore. Sin embargo, pues hay muchísimas aplicaciones que ustedes pues si desean pueden consultar o en algún momento preguntarme. ¿Listo? Muchísimas gracias y que estén muy bien.